Ministra, buenas noches. Queríamos preguntarle por lo siguiente. Hoy se cierra un segundo proceso constitucional. Nuevamente se ha rechazado la propuesta redactada. Han pasado 2 años, se han invertido recursos, se ha invertido tiempo, se ha generado incertidumbre también en el plano económico. Visto en retrospectiva, ¿fue un error iniciar este segundo proceso? ¿Hay alguna autocrítica respecto a no haber sabido interpretar a la ciudadanía? Bueno, como lo ha señalado el presidente, la política chilena ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Pero los sueños de constituir un país mejor están vigentes. Hemos tenido un aprendizaje de todas maneras, ¿no? Y el presidente también lo señalaba. Son 2 intentos fallidos de cambiar la Constitución vigente. Sin embargo, la verdad es que después de esos intentos hemos logrado comprender que el pueblo de Chile, las grandes mayorías, requieren que la política esté a la altura de las necesidades que le presenta, de que no existan atrincheramientos para poder poner en el centro las urgencias ciudadanas. Muy por el contrario, requiere de acuerdos, requiere del diálogo genuino, de un diálogo genuino el que está realmente disponible a cruzar el río y que en esa capacidad y en esa voluntad se produzcan los acuerdos con un objetivo claro, dar soluciones concretas a las demandas ciudadanas. Eso es seguridad, eso es empleo, eso es pensiones, es mejorar la salud, la educación. Y por lo tanto, después de este segundo intento, con un plebiscito donde nuevamente la ciudadanía rechaza la propuesta constitucional, el gran aprendizaje o llamado de atención que hace la ciudadanía, y lo dijo el presidente, es que seamos capaces de redoblar el trabajo de todos y todas, partiendo por el gobierno, pero también el Parlamento y otras instituciones, para lograr los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en esos anhelos. Ministra, muy buenas noches. Ya sabemos que al menos se da por cerrado el proceso constitucional por una nueva Carta Fundamental por los próximos años de esta administración. La pregunta es, ¿qué camino se está barajando durante los próximos meses o incluso durante los próximos años? ¿Es una posibilidad, por ejemplo, avanzar hacia una reforma constitucional, un paquete de reformas constitucionales en materia de derechos sociales, por ejemplo? ¿Qué nos puede comentar respecto a eso? La agenda de gobierno la hemos ido señalando incluso antes de esta jornada plebiscitaria, ¿no? Hemos tenido un despliegue muy intensivo en materia de seguridad. Por cierto que necesitamos más acuerdos en seguridad para avanzar en todo aquello donde todavía hay vacíos y necesitamos respuesta, o la ciudadanía necesita respuesta, y por lo tanto la agenda de seguridad del gobierno va a seguir siendo una de las principales prioridades, tanto para la agenda legislativa del Congreso, como también en materia de despliegue en los territorios y en aquellas zonas donde todavía la sensación de inseguridad y la comisión de delitos siguen estando presentes. En segundo lugar, la agenda económica, que tiene que ver con el crecimiento económico, con una perspectiva de desarrollo sostenible. El 2024 para nosotros es un año clave para acompañar la reactivación económica que se visualiza, va a traer buenas noticias, pero que requiere un apuntalamiento mayor y en eso el gobierno, a través del Gabinete de Crecimiento Económico y Empleo, va a estar trabajando intensamente. Y por otro lado, como le decía también, a propósito de ese esfuerzo, la generación de empleos formales. Ahí, si bien hemos crecido en la generación de empleo, todavía hay mucha gente que está buscando empleo y que no ha logrado encontrar trabajo. Y sabemos que cuando una familia no cuenta con un trabajo estable, no puede tener certezas de qué va a pasar el día de mañana. Entonces, la segunda agenda importante es la agenda pro crecimiento económico y empleo, y eso va a tener no solamente una expresión nacional, sino que también una expresión regional. No estoy hablando de los próximos meses, estoy hablando de lo que viene del mes de diciembre, estoy hablando de enero, febrero, marzo al menos. Vamos a priorizar nuestra agenda de trabajo en esos 2 ámbitos. Pero también en reformas que hemos comprometido a Chile. Nosotros sabemos bien cuáles son nuestros compromisos. El presidente está muy claro cuáles han sido los compromisos de cara a la ciudadanía, que asumió en campaña, que asumió al momento de entrar al gobierno, y que también fue reforzando como compromiso al momento de ir a los territorios y escuchar a nuestros compatriotas.
Y en ese sentido, la reforma de pensiones está en día clave. Lo mismo con el pacto fiscal. Los próximos días deberíamos empezar ya a concretar el avance legislativo de la reforma de pensiones. Hemos estado por meses dialogando, meses. Hemos liderado distintas mesas de trabajo, políticas y técnicas, con el mundo sindical, con el mundo empresarial. Y por lo tanto, así como hemos estado disponibles como gobierno a ceder en aspectos importantes de la reforma de pensiones para lograr un resultado concreto de aumento de pensiones, ahora a nuestros jubilados y jubiladas también esperamos que haya esa voluntad de ceder para llegar a acuerdos por parte de la oposición en los próximos días. El pacto fiscal también ha tenido un largo proceso de conversación y diálogo. Desde el rechazo de la reforma tributaria el año pasado, a principios de este año, en la Cámara de Diputados y Diputadas, se ha venido reformulando esta propuesta y ampliando su mirada, porque necesitamos un pacto no solamente para redistribuir la riqueza, así que para que los que tengan más paguen más impuestos y eso sea justo, sino que también un pacto para crecer con mayor igualdad, un pacto para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones tributarias y enfrentar de manera decidida la elusión tributaria a través, por ejemplo, del levantamiento del secreto bancario y otras medidas. Ese pacto fiscal que hemos venido conversando también en extenso, también entra a su fase clave. Y esperamos ingresar las primeras consideraciones o los primeros aspectos del pacto fiscal también lo más pronto posible. Eso tiene que ver con los cumplimientos tributarios como también con el proyecto comprometido sobre los permisos. Es decir, que a través de esa discusión podamos también acompañar el trabajo del Gabinete Pro Crecimiento Económico y Empleo, que tiene como objetivo acelerar la reactivación económica en nuestro país. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Considerando el resultado, considerando también el compromiso que suscribió su sector a no iniciar un tercer proceso, queríamos preguntarle si se acaba ya este sueño de quienes luchaban por tener una constitución escrita en democracia y cómo lo toma el gobierno también ese aspecto en particular. Y bueno, el presidente hablaba sobre que esto es un llamado de atención. Queríamos saber si ese llamado de atención se interpreta hacia la clase política, hacia ustedes, hacia la derecha. ¿A quién le dijo no la ciudadanía hoy? Bueno, sobre lo primero, nosotros no podemos determinar los sueños futuros de nuestro país, pero lo que sí podemos decir es que entendemos y consideramos el desgastamiento que hay por parte de la ciudadanía respecto al proceso constituyente. Y por eso que nuestra tarea ahora es continuar la agenda de gobierno enfocada en la seguridad ciudadana, en el crecimiento, en la generación de empleo, en mejorar las condiciones de la educación pública, en seguir trabajando para acortar los tiempos de las listas de espera en materia de salud, en enfrentar la crisis que está viviendo el sistema de ISAPRE sin abandonar, evidentemente, a los usuarios de la ISAPRE al mismo tiempo que fortalecemos la salud pública. Ahí va a estar nuestro esfuerzo porque son 2 años de gobierno que requieren mucha coordinación, mucho diálogo y mucho acuerdo y por lo tanto entendemos que no hay tiempo ni ánimo para otro proceso constituyente. Sobre el llamado de atención, es una forma de hacer política. No tiene que ver necesariamente con un partido, un sector de partido o con la mal llamada clase política. Tiene que ver con una forma de entender cómo se hace política en Chile. Y tanto el primer proceso constitucional, que fue rechazado, la propuesta que se redactó como este segundo, que también fue rechazado, ambos interpretaron una forma de hacer política de atrincheramiento que fue ampliamente rechazada. Y por lo tanto el llamado de atención es a esa capacidad que tenemos que tener de poder salir de las trincheras en una democracia que demanda intensamente respuestas más urgentes y categóricas al malestar que existe en nuestro país. Y por lo tanto, la posibilidad de tener acuerdos con un propósito. El acuerdo no es porque sí. Los acuerdos en democracia, en esta democracia, en nuestra democracia, tienen que tener un sentido. No es para simplemente estrecharnos las manos, tener una foto, abrazarnos o quedar conformes con nosotros mismos. Los acuerdos
que demanda nuestra democracia y nuestro país dicen relación con la posibilidad de entregar soluciones a los malestares y a los temas pendientes que existen en Chile hace mucho tiempo. Y eso al menos, y creemos que hay un amplio consenso en nuestro país, tiene que ver con la redistribución de la riqueza, la generación de empleo, el crecimiento económico, la seguridad y derechos tan fundamentales como la seguridad social en materia de pensiones, la educación y la salud. Ahí va a estar nuestro foco y esperamos que estos 2 años que quedan de trabajo con este Parlamento nos den buenos resultados en función del aprendizaje que hemos tenido con estos 2 procesos constituyentes. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Ministra, el presidente recalcaba que el cierre del proceso constitucional generará un mejor clima de entendimiento para dar respuestas a las demandas ciudadanas. ¿Está el gobierno evaluando un cambio de rostros en el gabinete para encabezar esos diálogos que se deben dar pensando en las metas del 2024? ¿Y los resultados de hoy son un insumo a considerar para esa evaluación? El presidente siempre está evaluando sus equipos, eso es una constante y no está determinada por un momento político electoral en particular. Y esa evaluación dice relación con la capacidad de avanzar en las tareas que les he dicho anteriormente. El presidente lo ha dicho aquí públicamente a todos los chilenos y chilenas y lo ha transmitido también al interior de los equipos, a sus ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias. La tarea principal es reforzar los esfuerzos en materia de gestión para responder. Evidentemente, cuando uno llega a la administración pública y particularmente al Estado, a sus instituciones, se da cuenta que muchas veces la burocracia se impone o el exceso de burocracia se impone ante las urgencias antes que las urgencias ciudadanas y por lo tanto nuestra tarea es poder acelerar los procesos para que las urgencias tengan una respuesta institucional a la altura de lo que la ciudadanía espera. Y por eso, como lo ha hecho el presidente, uno de los anhelos fundamentales es la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas. ¿Cómo hacemos que se recupere la confianza? Bueno, es confiando en la gente, en primer lugar, y en segundo lugar, entendiendo la responsabilidad que tenemos al asumir estas tareas de Estado, que es poder poner a las instituciones a la altura de las necesidades de la gente. Ministra, lo dijo usted, también el presidente, tras este plebiscito hay que entregar certezas y concretar las reformas. Para eso se necesitan a todas las fuerzas políticas, las que hoy también comprometieron ese diálogo, pero ese compromiso la ciudadanía lo ha escuchado en muchas ocasiones sin resultado. Entendiendo que han hecho concesiones, ¿están dispuestos a ceder aún más en el pacto fiscal y la reforma a las pensiones y en qué plazos para que la ciudadanía pueda hacer ese seguimiento? También, ¿qué compromiso se le pide a la oposición en este sentido? Miren, nosotros, como sabrán, tanto en materia tributaria como en materia de pensiones, hemos cedido no solo respecto a la propuesta que estaba originalmente en el programa de gobierno, sino que también respecto a la propuesta que ingresamos al Congreso Nacional, ya siendo gobierno. En pensiones eso ha tenido que ver con disminuir incluso el porcentaje destinado al seguro social. Hemos cedido en materia fiscal, tributaria, en cuanto al impuesto a los grandes patrimonios. Y en otras materias hemos incorporado además propuestas que vienen de la oposición como del mundo empresarial, porque hemos entendido la importancia y la riqueza que trae el escuchar e incorporar miradas distintas. Y en materia de pacto fiscal, ustedes lo han visto, el proyecto respecto a los permisos, la tarea de constituir un equipo de expertos sobre economistas para evaluar las proyecciones que tendría de recaudación el crecimiento económico en nuestro país. Todo eso lo hemos ido incorporando. Y por lo tanto, si bien siempre hay disposición a seguir cediendo en algunos aspectos, queremos también escuchar a la oposición en su capacidad de poder cruzar sus propios límites para llegar a un común denominador que le dé respuesta a la gente. Los acuerdos tienen que pensarse en torno a qué es lo que necesita la ciudadanía. La y los pensionados necesitan vivir mejor ahora y por lo tanto cualquier propuesta que apunte a subir las pensiones ahora es bienvenida. Y en segundo lugar, quienes están cotizando hoy día también necesitan tener la seguridad de que al momento de jubilar van a recibir una mejor pensión que la que proyecta el modelo de las AFP.
Por lo tanto, cualquier propuesta que nos ayude a dar esa certeza a los actuales cotizantes para que a futuro tengan tranquilidad y una vida mejor, también es bienvenida. Y en materia de pacto fiscal, cualquier propuesta que nos permita recaudar con justicia y ocupar esos recursos para financiar necesidades permanentes de nuestros compatriotas como cuidados, como seguridad, como salud, también van a ser bienvenidas. Es decir, no estamos hablando de acuerdos para retroceder en cosas que la gente necesita, sino que para avanzar. Cualquier acuerdo, pero para avanzar. Y en eso vamos a estar siempre a disposición como Ejecutivo de cruzar, obviamente, en otros aspectos que nos permitan alcanzar ese entendimiento. Los plazos, como les he dicho, siempre dependen de ambas partes, no solo las del Ejecutivo, que pone la urgencia, que presenta las iniciativas, sino que también de la urgencia que considera el propio Parlamento y en este caso en particular la oposición, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir y lo que hemos dicho ya hace un par de semanas es que estos días van a ser claves para empezar a concretar el trámite legislativo, tanto de la reforma de pensiones como los primeros aspectos del pacto fiscal. Bien, que tenga muy buena noche.